Hemos llegado a la capital Kiev. Ucrania está en una ubicación terrible para los ucranianos. Estamos entre Europa y Rusia, y ese es nuestro mayor problema. Ucrania tiene una ubicación muy estratégica entre Rusia y la Unión Europea. O sea, una guerra inconclusa. Entonces, en 2014... Bueno, chicos, estamos en Ucrania porque existe un problema entre Ucrania y Rusia, pero no es reciente, sino que ya lleva un tiempo. ¡Por una gran victoria! ¡Hurra! Los últimos acontecimientos entre Rusia y Ucrania. ¿Cuáles podrían ser las hipótesis en base a los movimientos militares rusos? Las fuerzas militares ucranianas y los rebeldes rusos. Para detener al presidente ruso Putin de invadir Ucrania. Rusia considera que Ucrania forma parte de su historia y por lo tanto es impensable que se separe de ella. Y para entender qué pasa ahora, debemos volver a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ucrania. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, se crearon nuevos territorios y países. Y aparecieron dos alianzas, el Pacto de Varsovia. Por cierto, la palabra Varsovia es el nombre de la capital de Polonia, y la OTAN, formada por Estados Unidos y los países europeos. Y esta alianza se encargaría de proteger dichos países. Ucrania fue como una víctima de ello. Ahora os explicaré el porqué. Hola. Me llamo Julia y soy de Ucrania. Sí, nací en Kiev y he vivido aquí por 20 años. Por muchos años siempre nos han dicho que somos como hermanos con los otros países que formaban parte de la Unión Soviética, como Rusia o Bielorrusia, pero sobre todo con Rusia, y además Rusia es considerada como nuestro hermano mayor. Sin embargo, yo no pienso que pueda considerarse como tal, teniendo en cuenta que Kiev fue fundada antes de Moscú. No se trata así a los hermanos. Kiev, Ucrania. Bueno, chicos, acabamos de llegar a la capital, Kiev. Olga está con nosotros. Es youtuber. Hola. Y sabe un poco de árabe. En medio de la guerra. Después hubo una confrontación entre los dos pactos, la llamada Guerra Fría, que se alargó hasta la caída de la URSS. La bandera del martillo y la hoz es bajada por última vez en Moscú, marcando el fin de una era. Se disolvió en 1991 formando varios países. Uno de ellos era Ucrania, que se hizo socio de la OTAN, y en el año 2014 todo cambió. Las Fuerzas Armadas rusas asaltan una base militar en Crimea, ya que los votantes decidieron reunirse a Rusia. La gente había estado diciendo que Rusia quizás atacaría a Ucrania, pero la gente no sabe o ha olvidado que Rusia ya nos ha atacado. Imaginad, esto es del 2014, quiero decir, esta guerra en el este de Ucrania empezó hace nada y murió mucha gente. Fue una guerra muy grande. Todavía no ha acabado. ¿Murió mucha gente aquí? Sí, por supuesto. ¿Cuántos ucranianos murieron? Creo que unas 14,000 personas perdieron la vida. Rusia trató de reclamar su victoria. Intentó invadir Ucrania en 2014 y conquistó la península de Crimea. Podéis ver la península en el mapa. En ella vivían musulmanes tártaros y pues Rusia la invadió sin ningún problema. Está en el Mar Negro, en un lugar bien estratégico, por eso Rusia la quiere. En ese momento, Rusia se sintió más poderosa porque los demás países no hicieron nada. Llamada a la oración. En Ucrania hay alrededor de 2 millones de musulmanes. La mayoría de ellos son tártaros, es decir, habitantes originarios. Desafortunadamente, tras este suceso, una parte se quedó en el este y otra parte emigró al centro, a Kiev o a Kharkov, y otros al oeste de Ucrania. Debido a que se encuentra entre Rusia y Europa,
Si la OTAN se apodera de Ucrania, Rusia tendría serios problemas, porque si intentase atacar a Ucrania, la OTAN apoyaría a Ucrania y eso detendría a Rusia. Putin concentró un gran ejército en la frontera y además le hizo una demanda a Estados Unidos con una lista de exigencias y una de ellas es que la OTAN deje de expandirse y pidió un documento que asegurase que no se acercará ni les atacará y que Ucrania no se unirá a ellos. Y por supuesto, Estados Unidos rechazó. Y esto es lo que amenazó la confianza entre Rusia y Estados Unidos. No tenemos odio hacia la gente rusa. Lo que está pasando ahora es difícil. Tanto ucranianos como rusos sufren por esto. Que Rusia se vea como un país agresivo no es ninguna sorpresa. Es igual que los Estados Unidos o China, pero eso no quiere decir que la gente lo sea. Bienvenidos a Ucrania. ¿Sabéis que Rusia considera que Ucrania le pertenece? Al igual que sabéis que Kiev existió antes, pero Rusia siempre actúa como si Ucrania estuviese bajo su tutela. Entiendo que hay gente que no sabe nada sobre ello, pero si ves una película rusa, puedes ver que si hay un ucraniano, siempre aparecerá como un aldeano, menos educado, menos elegante, si se puede decir, e incluso hay una palabra que usan para llamarnos. Nos llaman jojol, que básicamente significa tonto, una persona poco inteligente. Nosotros también tenemos una palabra para ellos, pero no soy partidaria de usar tales palabras. En general, pienso que debemos ser respetuosos, paz y amor y todo eso. El este de Ucrania, la frontera. Donbass es donde tuvo lugar la guerra y pasó todo. Mucha gente perdió la vida. En el este ucraniano la gente vive aterrorizada. En 2014 algunos ucranianos de origen ruso recibieron apoyo militar ruso y lucharon contra el ejército ucraniano y después de batallas y negociaciones anunciaron el nacimiento de dos nuevos países, la República de Lugansk y la República de Donetsk, y después se estableció el alto al fuego. Intentaron tomar el control y capturaron una base ucraniana. Ahora Rusia trata de controlar estos dos países, persiguiendo al ejército ucraniano, para empezar la guerra desde ahí y así tener una excusa para invadir Ucrania. Eso está pasando actualmente. Y quién sabe, puede que se desencadene una guerra pronto y nadie sabe qué consecuencias tendrá, hasta dónde llegará. Si se involucra a Europa, afectará a todo el mundo. El caso de Ucrania del Este no pinta bien. Los líderes separatistas rusos ordenan a niños, mujeres y ancianos abandonar su tierra por su bien, en contra de lo que llaman ellos actos terroristas ucranianos.